¿Usted cree que las Sex Pistols era una banda prefabricada y manipulada por la industria, como decía Roger Waters? No lo sé. Sé que, por ejemplo, su aspecto, su estética, sí fue creada previamente. Fue creada inteligentemente y fue creada con una visión de moda. Pero no lo sé, me da igual. Velvet Underground fue creado mercadotécnicamente por Andy Warhol. En la fábrica de Andy Warhol, se creó Velvet Underground, y eso no quita que sea una gran banda, especialmente Velvet Underground con Nico. Y de esa banda sale un monstruo, como ahora no me acuerdo quién, no me acuerdo el nombre, pero me acordaré después, eh, que es de los rockeros importantes de esa época en los Estados Unidos. Así que no me importa mucho, ¿no? Eh, Hay bandas prefabricadas que han tenido éxito y hay bandas prefabricadas que no han tenido éxito. A la hora de la verdad, tú te sientas y dices, musicalmente, ¿qué hacen? No, es que interpretan muy bien sus instrumentos, componen de manera original, tienen líneas melódicas maravillosas, tienen una visión musical sólida, bien armada, tienen unas letras magníficas. Ah, pues entonces también. Ah, pero es que tuvieron un origen espurio, ¿no? Esto no es un juego de niñas, de purezas. Para eso vete a hacer noviciados. El rock, entre otras muchas cosas, el arte es un negocio. Y si no ves por el negocio del arte, te hundes. Se lo decía yo a una chica que la admiro muchísimo, se llama Ali the Piper. Ali la gaitera. Acaba de empezar ayer un tour que estuvo preparando enormemente. Entonces estuvo contándole a la gente, tanto en Twitter como en Insta, cómo fue armando el tour. Porque ella prácticamente es de las que lo hace casi sola. Obviamente tiene un pequeño equipo, pero entonces mandar a hacer las camisetas que va a vender en el merchandising, mandar a hacer los vinilos aparte de los CDs, de su nuevo CD, prepararse la ropa que va a usar en los distintos conciertos, organizar por los hoteles a los que se va a quedar cuando se va a quedar en hoteles la furgoneta, porque no tiene para pagarse un autobús, la furgoneta del tour, donde vas de lugar a lugar en un tour que es muy jodido eso para los músicos, y mostrar todo eso, que es la organización de tu negocio, para que puedas vivir de soplar a la gaita, que Ali lo hace de manera maravillosa. Me encanta oírla tocar. Es una versión de Juego de Tronos en gaita que es gloriosa. Pero si no te ocupas del negocio, te pasa lo que a mí, que no puedes vivir de lo que haces y tienes que tener otro trabajo. Así que